Felicidades, hermanita. Ahora trabajas para mí, dijo mi hermano con una sonrisa burlona, levantando su copa de champán. Esa misma noche, mientras ellos celebraban mi humillación en la sala de al lado, yo, en mi viejo cuarto, con el portátil sobre mis rodillas, registraba el nombre de la empresa que los llevaría a la quiebra. Sí, esa fue la noche que lo cambió todo. Esta no es solo una historia de traición familiar. Es una historia sobre lo que sucede cuando subestiman a la persona equivocada durante 10 largos años. Y antes de sumergirnos en la década de sacrificios que me llevaron a ese momento y en el plan detallado que usé para destruirlos, quiero saber quién está conmigo en este viaje. Comenta ahora mismo abajo desde qué ciudad o país estás viendo esta historia de justicia. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestros relatos y saber que no estoy sola. ¿Están listos? Ahora sí, volvamos al principio de todo, al olor a serrín y a sueños rotos. Mi historia, la verdadera, no empieza con la traición, sino con el olor a serrín y a sueños aplazados. Crecí corriendo entre los bancos de trabajo de Muebles Torres, el taller de carpintería que mi abuelo fundó y que mi padre, Ricardo, un artesano extraordinario, pero un hombre de negocios mediocre, mantenía a flote por pura terquedad. Para mí, el taller no era solo un negocio, era el corazón de nuestra familia, un lugar donde la madera se transformaba en legado. A mis 18 años, ese legado estuvo a punto de hacerse cenizas. La crisis financiera había golpeado con fuerza y la empresa se ahogaba en deudas. Yo tenía mi vida planeada, una plaza aceptada en la universidad, para estudiar arquitectura, mi pasión desde niña. Pero ver a mi padre en la mesa de la cocina, noche tras noche con la cabeza entre las manos y la mirada perdida entre facturas impagadas, fue más fuerte que mis propios sueños. «Papá, yo puedo ayudar», le dije esa noche, dejando la carta de aceptación de la universidad sobre la mesa. «Conozco el taller tan bien como tú. Déjame aplazar la universidad un año y trabajar contigo. Podemos darle la vuelta a esto». Él me miró con una mezcla de gratitud y lástima que me dolió. «No puedo pagarte, Elena. Apenas hay para los proveedores». «Yo no necesito que me pagues», respondí con una convicción que solo se tiene a los 18. «Somos una familia. Es lo que hacemos». Ese año se convirtió en una década. La arquitectura se convirtió en un sueño guardado en un cajón polvoriento. Me sumergí en Muebles Torres con la energía desesperada de quien intenta salvar a un ser querido. Mientras mi padre seguía siendo el alma del taller, el maestro que creaba magia con sus manos, yo me convertí en el cerebro y los pulmones. Noche tras noche, después de jornadas de 12 horas lijando y ensamblando, me sentaba frente al viejo ordenador y aprendía sobre marketing digital, gestión de redes sociales, contabilidad. Creé nuestra primera página web. Abrí una cuenta en Instagram donde fotografiaba los muebles de mi padre no como simples objetos, sino como esculturas, contando la historia detrás de cada pieza. Fui yo quien empezó a llamar a puerta fría a diseñadores de interiores y arquitectos, convenciéndolos de que nuestros diseños a medida eran superiores a cualquier cosa producida en masa. Mientras yo pasaba mis 20 años entre el polvo de la madera y la luz azul de la pantalla, mi hermano Marco, 2 años menor que yo, vivía la vida que yo había sacrificado. Mis padres, especialmente mi madre, lo protegían con una devoción ciega. Decía ella, «Él es diferente, Elena. Marco es el creativo, el del espíritu libre. No está hecho para el trabajo duro del taller». Su espíritu libre consistía en gastar el dinero que yo luchaba por generar. Cambió de carrera 3 veces en la universidad, cada una más cara que la anterior. Sus proyectos fotográficos requerían equipos carísimos que abandonaba a los pocos meses. El taller para él era simplemente un cajero automático. Aparecía con su sonrisa encantadora, le contaba a mi padre alguna idea vaga y salía con un fajo de billetes. El hijo varón, el consentido, el que debía llevar el apellido Torres al futuro, pero sin el esfuerzo del presente. «No seas tan dura con tu hermano», me decía mi padre cuando la frustración me desbordaba. «Es un chico, ya madurará.
Además, la empresa te necesita. Sin ti, no sé qué haríamos. Esas últimas palabras eran mi droga. La empresa te necesita. Me hacían sentir indispensable, valiosa. Creía que estaba construyendo mi futuro ladrillo a ladrillo y que mi sacrificio sería, algún día, reconocido como la piedra angular de nuestro nuevo éxito. Y el éxito llegó. Hace un año cerramos el contrato que lo cambió todo. Amueblar por completo un hotel boutique de 5 estrellas. Un proyecto de más de 1.000.000 de euros que nos consolidó como una marca de prestigio. Por primera vez en una década, la empresa no solo era estable, era inmensamente próspera. Teníamos beneficios, una lista de espera de clientes y el respeto del sector. Lo habíamos conseguido. O, mejor dicho, yo lo había conseguido. Y así llegamos a esa comida familiar de domingo. Mi padre, radiante de orgullo, nos reunió a todos. El aire estaba cargado de celebración. Yo estaba nerviosa, expectante. Creía que ese era mi momento. «Familia, tengo un anuncio importante», dijo mi padre levantando su copa de vino. «Gracias al increíble trabajo que hemos hecho, Muebles Torres está asegurada para la próxima generación. He decidido que a mis 65 años es hora de que me retire y pase el testigo». Mi corazón se disparó. Contuve la respiración. Era ahora. «He pensado mucho en el futuro, en el legado», continuó. Su mirada pasó por encima de mí, ignorándome, y se posó con orgullo en mi hermano. Marco estaba mirando su teléfono, aburrido. Un legado familiar. La antorcha de los Torres debe continuar a través del nombre y del hijo varón, como hizo mi padre conmigo. «Por eso», dijo mi padre, su voz resonando con una finalidad que me heló la sangre, «me enorgullezco de anunciar que a partir del próximo mes he nombrado a Marco como el nuevo director general de Muebles Torres». El tiempo se detuvo. Marco levantó la vista de su teléfono, una sonrisa arrogante formándose lentamente en su rostro. Mi madre aplaudió con entusiasmo, con tiernas lágrimas de orgullo en los ojos, corriendo a abrazar a su hijo predilecto. «¿Y yo?», logré preguntar. Mi voz sonó extraña, como si viniera de otra persona. Mi padre finalmente me miró, con la condescendencia de un rey otorgando una migaja a un siervo leal. «Elena, tu papel ha sido invaluable, ha sido una ayuda increíble, y por supuesto quiero que continúes. Te ofrezco el puesto de directora de operaciones, con un salario generoso por primera vez. Serás la mano derecha de Marco. Él tiene la visión y el apellido, y tú tienes el conocimiento técnico. Juntos serán un equipo imparable». La visión, el apellido, todo era una farsa. Los 10 años de mi vida no me habían convertido en la heredera, me habían convertido en la herramienta perfecta para asegurar el futuro del verdadero heredero. Yo era el motor del coche que Marco ahora conduciría. «Felicidades, hermanita», dijo Marco con sorna. «Supongo que ahora trabajas para mí». Mi madre me abrazó. «Oh, querida, ¿no es maravilloso? Finalmente tendrás un salario y podrás guiar a tu hermano. Siempre has sido tan buena cuidando de él». La humillación me ahogaba. Me levanté, mi silla rayando el suelo de madera. «Elena, ¿a dónde vas?», preguntó mi padre, molesto por mi interrupción. «Estamos celebrando». Me giré y los miré. Mi padre, radiante, mi madre llorando de alegría, mi hermano sonriendo con arrogancia. La familia perfecta, celebrando mi sacrificio en la pira de su tradición. «A ningún lado», respondí, mi voz fría como el hielo. «Solo necesito un poco de aire para asimilar la generosa oferta». Pero mientras cerraban la puerta, no fui a tomar aire, fui a mi oficina en el taller. Abrí mi portátil y entre el olor a madera y a traición, empecé a escribir el plan de negocio de la empresa que los llevaría a la quiebra. Pasé toda la noche en mi oficina, la misma que yo había diseñado y construido en un rincón olvidado del taller. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirme, una debilidad que pertenecía a la chica ingenua que había creído en las promesas vacías de su padre. En su lugar, una calma gélida se apoderó de mí.
En la pantalla de mi portátil no había un plan de negocios, sino una lista. Una lista de todo lo que yo había hecho por Muebles Torres. Cada cliente que yo había conseguido, cada diseño que yo había modernizado, cada proveedor con el que yo había negociado mejores precios, cada euro de beneficio que había sido generado por mis estrategias de marketing. Era una década de mi vida resumida en viñetas, una prueba irrefutable de que la empresa que mi padre acababa de regalarle a mi hermano no era la suya para dar, era la mía. A la mañana siguiente, la puerta de la oficina se abrió. Era mi padre. No parecía preocupado ni arrepentido. Parecía molesto. «Elena, tu madre está preocupada. No volviste a casa anoche», dijo con un tono de jefe regañando a una empleada por un comportamiento errático. «Esta es mi casa, o al menos lo era», respondí, sin apartar la vista de la pantalla. Mira, sé que el anuncio de anoche fue una sorpresa, pero tienes que ser práctica. Es la mejor decisión para el negocio. Marco necesita esta oportunidad, esta responsabilidad, para madurar. Marco no necesita responsabilidad, papá. Necesita un despertador y un terapeuta. Y la empresa no necesita un director general que piensa que un balance contable es un tipo de yoga. La cara de mi padre se endureció. «Ten cuidado con tu tono. Sigue siendo mi hija». «¿Lo soy?», pregunté, girando para mirarlo por primera vez. «¿O solo soy la directora de operaciones, la mano derecha, que se supone que debe limpiar el desastre que tu hijo mimado inevitablemente va a causar?» Él evitó mi mirada y dejó una pila de papeles sobre mi escritorio. «He preparado una lista de tareas para la transición. Quiero que pases las próximas semanas enseñándole a Marco cómo funciona todo. Los contactos de los clientes, la gestión». La reunión con Alejandro Vega fue programada para el viernes. La noche anterior no dormí. Me la pasé en mi taller, con el olor a madera auténtica llenando mis pulmones, repasando cada detalle de mi plan. No era solo un plan de negocios, era el manifiesto de mi liberación. Sostenía en mis manos las 2 muestras de madera, la densa y honesta pieza de roble del norte y la ligera, fraudulenta imitación siberiana. Eran la metáfora perfecta de mi vida, lo que debería haber sido y lo que me habían obligado a ser. El miedo, un viejo compañero, intentó susurrarme dudas. ¿Y si Vega no me creía? ¿Y si su amistad con mi padre pesaba más que la verdad? Lo acallé con la memoria del rostro de mi padre en aquella cena, su sonrisa satisfecha al entregar mi vida a mi hermano. No, el miedo ya no tenía cabida. Solo quedaba la justicia. Sus oficinas, un espacio minimalista de hormigón y cristal en el último piso de un rascacielos, parecían flotar sobre la ciudad. El entorno en sí era una declaración de poder y precisión, diseñado para intimidar. Pero yo no estaba intimidada. Estaba preparada. Alejandro Vega me recibió en persona. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de lino impecable, con una energía intensa y unos ojos grises que parecían capaces de ver a través de las paredes y las excusas. Su reputación le precedía. Un genio de la arquitectura, un purista obsesionado con la calidad de los materiales. Era, en esencia, un detector de mentiras andante. «Señorita Torres», dijo, estrechándome la mano con firmeza. Su apretón era fuerte, evaluador. Su correo electrónico fue, por decirlo suavemente, audaz. Afirma que puede ofrecerme una calidad superior a la de Muebles Torres. Y, lo que es más increíble, a estas alturas de la producción. Ricardo Torres es un viejo amigo. Hemos hecho negocios durante 20 años. Espero sinceramente que no me esté haciendo perder el tiempo. Mi nombre es Elena Varela. Le corregí suavemente, usando el apellido de mi abuela como una armadura. Y el tiempo, señor Vega, es precisamente de lo que vengo a hablarle. El tiempo que su proyecto está perdiendo al fabricarse con materiales fraudulentos y la calidad que nunca recibirá si no actúa ahora.
Nos sentamos en su vasta sala de reuniones, una única y larga mesa de mármol negro entre nosotros. El silencio era pesado. Fui directa al grano. Le presenté mi recién fundada empresa, Elena Diseños, mi filosofía de trabajo basada en la transparencia radical y la artesanía honesta, un principio que, sabía, él valoraba por encima de todo. Luego abrí la presentación en mi tablet, proyectándola en la gran pantalla de la pared. No empecé con acusaciones, empecé con datos, el lenguaje universal de los negocios. Señor Vega, este es el precio de mercado actual del roble macizo del norte, certificado de origen sostenible, el que se especificó en el anexo técnico de su contrato. La cifra la apareció en la pantalla, clara e incuestionable. Y estos, continué, pasando a la siguiente diapositiva, donde aparecían gráficos y tablas, son los costes de material reflejados en los libros de contabilidad de Muebles Torres durante los últimos 4 años, copias que, como jefa de operaciones de facto, yo misma elaboré y guardé. La discrepancia era un abismo, un agujero negro financiero del 30%. Vega se inclinó hacia adelante, sus ojos de halcón entrecerrados. Explíqueme esta anomalía contable. Es lo que yo me pregunté durante semanas. Respondí, mi voz firme. Pensé que quizás Ricardo había negociado un acuerdo exclusivo milagroso, pero la verdad era mucho más simple y mucho más sucia. Investigué. Le conté lo que había descubierto. Le hablé del roble siberiano no certificado, de su menor densidad, de su propensión a deformarse con la humedad, de su origen en bosques no regulados que incumplían las normativas de sostenibilidad de su propio proyecto. Le mostré análisis técnicos de laboratorios independientes, fotos macro comparativas de las vetas de la madera, y mientras hablaba saqué de mi maletín las 2 pequeñas y pesadas muestras de madera y las coloqué con cuidado sobre la mesa de mármol. El sonido fue limpio y seco. La de la izquierda, dije, deslizando una hacia él, es la madera por la que usted pagó, roble del norte de primera calidad, con la que se hicieron las muestras originales que lo convencieron para firmar un contrato de más de 1 millón de euros. Luego deslicé la otra, que parecía visualmente idéntica. Y la de la derecha es con la que se están fabricando sus muebles en este mismo momento. Y a su calidad nunca llegará a la perfección que usted exige. Alejandro Vega no se apresuró. Cogió la primera pieza, la de la calidad superior, la sopesó en la mano, sus dedos de arquitecto recorriendo la textura, sintiendo su peso sólido y honesto. Luego cogió la otra. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. La diferencia de peso, aunque sutil para un profano, era un grito de alarma para un experto. La examinó durante un largo minuto, dándole la vuelta, observándola bajo la luz. Finalmente, la golpeó suavemente contra la mesa. El sonido de la segunda pieza fue ligeramente más hueco, menos resonante. La acústica inconfundible de una mentira. «Es un fraude», dijo. Su voz no era más que un susurro, pero cortaba el aire como un látigo. La furia en sus ojos era fría, controlada, mucho más aterradora que cualquier grito. Un engaño deliberado. Sí, un fraude de 1,5 millones de euros, confirmé. Se reclinó en su silla, sus ojos grises fijos en mí, analíticos, implacables. ¿Por qué me cuenta esto? Usted es su hija. Podría haber heredado esa empresa. Podría haber guardado silencio, haberse beneficiado de este margen fraudulento. ¿Por qué exponer a su propia familia? Respiré hondo dejando que la verdad saliera sin adornos. Porque hace una semana, después de 10 años trabajando gratis para salvar esa empresa, mi padre se la entregó a mi hermano, un hombre que no sabe distinguir un roble de un pino, porque él es el hijo varón que debe continuar con el apellido. Me ofrecieron un sueldo para ser la empleada de mi hermano, para limpiar sus desastres. Me trataron no como a una hija, sino como a una herramienta desechable.
Pero sobre todo, señor Vega, estoy aquí porque el nombre de mi abuelo, el hombre que fundó Muebles Torres, sobre un principio de honor, está siendo arrastrado por el fango, y yo no voy a permitir que manchen su legado con una estafa. Vega se quedó en silencio, procesando la doble traición, la profesional y la familiar. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Ricardo Torres y yo hemos sido amigos durante más de 20 años, dijo, casi para sí mismo. Hemos compartido cenas, hemos visto crecer a nuestros hijos. Pensaba que conocía al hombre, su ética, su orgullo por su trabajo. ¿Y cree que el hombre que usted conoce le haría esto a un amigo? ¿Comprometería la integridad de su proyecto más importante? ¿La obra cumbre de su carrera por simple avaricia? Se giró y en sus ojos vi que la decisión ya estaba tomada. La amistad había perdido la batalla contra los principios. Prepare la propuesta formal, señorita Varela, con los nuevos términos y garantías de calidad, y organice una visita a su taller para esta tarde. Quiero ver su operación. Y llame a su abogado. Creo que lo vamos a necesitar. Hizo una pausa, su mirada endureciéndose. Una cosa más. Quiero que esto se haga de frente. Quiero que Ricardo y su hijo estén presentes cuando les comunique mi decisión. Y quiero que usted esté ahí también. No como acusadora, sino como mi nueva socia. El enfrentamiento fue esa misma tarde. Cuando mi padre y Marco llegaron, entraron sonriendo, relajados. La sonrisa se congeló en sus rostros cuando me vieron sentada junto a Alejandro Vega y su equipo legal. «Elena, ¿qué demonios haces aquí?», espetó mi padre, la confusión dando paso a la ira. «Ella está aquí por mi invitación, Ricardo», dijo Vega, su voz fría como el acero. «De hecho, ella es la razón de esta reunión. Siéntense». Con una calma brutal y metódica, Vega expuso el fraude. Colocó las 2 muestras de madera sobre la mesa, el cuerpo del delito. Explicó la diferencia, el engaño, la traición a su confianza. Mi padre intentó negarlo, su cara enrojeciendo, balbuceando sobre lotes diferentes, errores de proveedor, e incluso tuvo la audacia de insinuar que yo podría haber manipulado la información por despecho. «¿Me estás diciendo que tu hija, a quien acabas de degradar, orquestó un complot para engañarte, a ti y a mí?», preguntó Vega con un sarcasmo helado. Luego se giró hacia Marco. «¿Y tú, el nuevo director general? ¿Tú sabías de esto?». Mi hermano, el flamante CEO, se encogió en su silla, pálido. Los detalles del material, mi padre se encarga de eso. Yo estoy más en la parte de la visión estratégica», tartamudeóme mostrando su absoluta incompetencia. Finalmente, Vega se reclinó y pronunció la sentencia, cada palabra cayendo como un martillo. «Ricardo, a partir de este momento, el contrato entre mis empresas y Muebles Torres queda rescindido por fraude, mala fe e incumplimiento de contrato. Mi equipo legal se pondrá en contacto con el tuyo para discutir las penalidades, que, te aseguro, serán severas lo suficientes para asegurarte de que no vuelvas a engañar a nadie en esta industria». Mi padre se quedó blanco como papel. «Alejandro, por favor, somos amigos, 20 años. Podemos arreglarlo, te conseguiré la madera correcta». «La amistad se acaba donde empieza el engaño», sentenció Vega. Se puso de pie. Y por cierto, para que no haya duda sobre la calidad que exijo, el contrato se le ha adjudicado a Elena Diseños. La señorita Varela ha demostrado tener el honor y la integridad que yo busco en un socio. Me levanté y por primera vez en 10 años miré a mi padre a los ojos como una igual. Su expresión era una mezcla de odio, pánico y una comprensión devastadora. Acababa de verlo todo arder. «¡Tú!», siseó, señalándome con un dedo tembloroso, su voz un susurro lleno de veneno. «Tú has hecho esto. Has destruido a tu propia familia por celos». «No, papá», respondí, mi voz firme, sin un atisbo de duda, saboreando cada palabra. «Yo no he destruido nada. Yo solo he encendido la luz y las cucarachas han salido corriendo». Salir de la oficina de Alejandro Vega fue como emerger a la superficie después de haber estado bajo el agua durante 10 años. El aire de la ciudad parecía más limpio, los colores más brillantes.
La carga del resentimiento, del sacrificio silencioso y de la humillación constante se había evaporado. No sentía una euforia salvaje, sino una profunda y serena paz, la calma que sigue a una tormenta devastadora. La justicia, finalmente, había encontrado su camino, y yo había sido el cauce. La caída de Muebles Torres no fue una lenta decadencia. Fue un colapso sísmico, espectacular y rápido. Una implosión causada por el peso de su propia deshonestidad. La pérdida del contrato multimillonario del hotel fue solo la primera pieza del dominó. La penalización por fraude e incumplimiento de contrato que el equipo de Vega impuso fue brutal, casi €500,000, una suma que sin los ingresos del proyecto era imposible de pagar. Para intentar cubrirla, mi padre tuvo que vender la maquinaria más moderna del taller, la misma que yo había insistido en comprar años atrás para modernizar la producción y que él había despreciado por ser demasiado complicada. Pero el golpe financiero palideció en comparación con la aniquilación total de su reputación. La noticia del fraude se extendió como la pólvora en el pequeño y unido mundo del diseño y la arquitectura de alta gama. Alejandro Vega era una figura demasiado respetada. Su condena pública, emitida a través de un comunicado oficial de su firma detallando la ruptura de relaciones por prácticas fraudulentas, fue la sentencia de muerte para Muebles Torres. Los diseñadores de interiores con los que yo había construido relaciones durante años me llamaron, uno por uno. Primero, para expresar su conmoción y decepción. Segundo, para cancelar sus pedidos pendientes, muchos citando las cláusulas de reputación en sus contratos. Tercero, para preguntar si Elena Diseños podía hacerse cargo. Cada llamada era una confirmación dolorosa y satisfactoria de que la lealtad en los negocios se basa en la confianza, algo que mi padre había quemado hasta los cimientos por pura avaricia. Mientras ellos se hundían en un mar de litigios y vergüenza pública, mi nueva empresa florecía. El contrato del hotel nos dio una visibilidad y una credibilidad instantáneas. Javier y yo trabajamos día y noche impulsados por una energía renovada. Contratamos a 3 de los mejores artesanos que habían sido despedidos de Muebles Torres cuando empezaron los recortes. Eran hombres leales al oficio, no a un apellido, y estaban furiosos por el engaño de mi padre. Su experiencia y su pasión se convirtieron en el corazón de nuestra nueva operación. Nuestro taller, aunque más pequeño, era un hervidero de creatividad, innovación y, sobre todo, trabajo honesto. Cumplimos con el contrato del hotel no solo a tiempo, sino superando las expectativas, utilizando la madera de la más alta calidad, honrando el verdadero legado de mi abuelo. Alejandro Vega se convirtió en nuestro mayor defensor, recomendándonos a sus colegas y abriéndonos puertas que para Muebles Torres ahora estaban cerradas con candado y cerrojo. Intenté no seguir de cerca su declive, pero era imposible evitar las noticias que me llegaban a través de proveedores y antiguos empleados. Mi madre me llamó una vez, su voz irreconocible, temblorosa de rabia y desesperación. ¿Estás contenta ahora?, gritó a través del teléfono. Has destruido el legado de tu abuelo. Has arruinado a tu propia familia. Todo por celos. Yo no he destruido nada, mamá, le respondí con una calma que le enfureció aún más. Yo solo mostré la verdad. Fue papá quien eligió el fraude. Y fuisteis vosotros quienes eligieron a Marco por encima de la empresa. Asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Colgué antes de que pudiera responder. Fue la última vez que hablamos. Marco, el director general por derecho de sangre, fue un desastre predecible y absoluto. Sin mí para gestionar las operaciones, sin nuevos contratos y los antiguos cancelándose en cascada, la empresa se paralizó. En un intento patético de salvar la situación, lanzó una campaña de descuentos masivos tratando de vender muebles de lujo a precios de liquidación, lo que solo sirvió para devaluar aún más la marca. Los empleados que quedaban contaron que pasaba los días encerrado en la oficina de mi padre, no buscando soluciones, sino jugando a videojuegos en línea, escapando a un mundo virtual donde todavía podía ser un rey. Su visión era un espejismo, y sin mi conocimiento técnico, para sostenerlo, se derrumbó de forma humillante. 6 meses después de aquella fatídica reunión, Muebles Torres,
la empresa que había sobrevivido a 2 guerras mundiales y a múltiples crisis económicas, se declaró oficialmente en quiebra. El taller, el lugar donde crecí, el corazón de mi familia, fue liquidado en una subasta fría e impersonal. La maquinaria antigua, las herramientas de mi abuelo que contaban la historia de su vida, todo vendido por una fracción de su valor para pagar a los acreedores. El nombre Torres, antes sinónimo de calidad artesanal, ahora era una advertencia en la industria, un sinónimo de fraude. Mi padre, a sus 65 años, lo perdió todo. Su empresa, su reputación, su propósito y, sobre todo, el legado por el que había sacrificado a su propia hija. Mi madre tuvo que vender la casa familiar para mudarse a un pequeño apartamento en un barrio obrero. Y Marco, sin el colchón financiero de sus padres, tuvo que enfrentarse al mundo real por primera vez a los casi 30 años. La última vez que supe de él, trabajaba como dependiente en una tienda de electrónica. Un final irónico para el hombre que iba a ser el rey de un imperio, rodeado de la tecnología que había priorizado sobre la realidad. Un año después de la quiebra, Elena Diseño se mudó a un nuevo taller, un espacio 3 veces más grande que el anterior, moderno, lleno de luz y de la última tecnología que yo misma había diseñado. Para celebrarlo, organicé una pequeña fiesta para el equipo. Al final de la noche, Javier, mi socio, mi mentor y mi amigo, se me acercó con una copa de vino en la mano. «Mire esto, señorita Elena», dijo señalando a nuestro equipo de artesanos, diseñadores y aprendices, todos riendo y charlando. «Esto es un verdadero legado, no un nombre grabado en una puerta, sino un grupo de gente orgullosa de su trabajo, haciendo las cosas de la manera correcta, con honor. El abuelo Torres estaría orgulloso de esto. No de lo que hicieron, sino de lo que ha construido usted». Miré a mi alrededor, a las caras felices de mis empleados, a las hermosas piezas de mobiliario que habíamos creado juntos con honestidad y pasión, y supe que tenía razón. A veces por la noche, cuando el taller está en silencio, todavía siento el olor a serrín y pienso en aquel día, hace más de 10 años, cuando renuncié a mi sueño de ser arquitecta por mi familia. Pero ya no siento resentimiento ni rabia. La venganza no fue el objetivo final. Fue el proceso de limpieza necesario para poder construir algo nuevo y mejor sobre cimientos de verdad, no de mentiras. Mi padre quería que yo fuera el motor para el coche de lujo de mi hermano. En lugar de eso, construí mi propio vehículo, más fuerte, más rápido y alimentado por la integridad. Los llevé a la quiebra, sí, pero no fue un acto de destrucción. Fue un acto de creación. Creé un futuro para mí, un futuro que ellos habían intentado negarme. Y en el proceso, descubrí que el apellido no hace legado. Lo hacen las acciones, el honor y el trabajo bien hecho. Y ese es un legado que, a diferencia del de ellos, nadie me podrá quitar jamás. La historia de Elena es una de traición, pero sobre todo de creación. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue el momento de la historia que más te inspiró? ¿Su decisión de empezar de cero? ¿El enfrentamiento final? Cuéntamelo todo en los comentarios. Dale a me gusta si crees que la mejor venganza es construir un éxito más grande y mejor. Y si eres de los que prefiere construir en lugar de destruir, suscríbete para unirte a nuestra comunidad. Aquí celebramos la justicia y el verdadero éxito que nace del trabajo honesto.